Yo soy Aroa Soria, soy consultora de marketing digital. La semana pasada tuvimos un taller de introducción a MailChimp. Os aconsejo, si queda además en el muro, ya lo pusimos de esta ficha, que aquellos que no pudisteis venir a esta sesión y os interesa cualquier contenido, ahí está colgado para que consultéis cualquier cosa que os pueda interesar más. Trabajamos bastante en la última sesión el tema de la audiencia, el tema de etiquetas. Con lo cual, si alguno de estos puntos os interesan, revisaros el trozo del vídeo que os pueda interesar. Comenzamos ya el taller. Entonces, el taller de hoy lo vamos a centrar en 10 trucos para rentabilizar nuestra newsletter con MailChimp. Algo hoy en día muy importante, que una de las cosas que más nos interesa también es generar recursos económicos, ingresos en nuestros proyectos, y yo creo que, bueno, que con nuestro taller por lo menos alguna idea vamos a sacar. El primer truco que es importante sería crear y mantener nuestra propia base de datos. Esto sí que es algo fundamental. Ya recordábamos también en el otro taller que las bases de datos es importantísimo que las vayamos construyendo nosotros desde nuestro proyecto, desde nuestra empresa. Todas esas bases de datos que nos ofrecen otras empresas para poder comprar tienen un valor muy pequeño. Hemos hecho ya pruebas reiteradas y prácticamente es cero la conversión que produce, incluso a lo mejor comprando bases de 10.000, 100.000 contactos, incluso más. ¿Por qué? Porque muchas veces que nosotros compramos bases de datos, a lo mejor la mayor parte de esos correos se han quedado obsoletos, no es la persona de contacto que a nosotros nos interesa, o ni siquiera realmente tiene un interés en nuestros productos o servicios. Para crear una base de datos correcta es mejor ir poquito a poco, empezar, si estáis iniciando vuestros proyectos, por 10 e ir escalando poquito a poco, empezar sobre todo, pues, como se hace siempre en los proyectos, con la gente más cercana. Si, por ejemplo, pues, habéis ido alguna vez a algún networking, si incluso pues, ahora las formaciones digitales que vamos haciendo, conociendo a la gente, lo mismo, todos esos contactos que nosotros vamos iniciando son la base para comenzar nuestra base de datos. Luego, ¿qué podemos también generar para que nuestra base de datos crezca? Ofrecer, por ejemplo, recursos de valor. Pues, podemos poner una campaña en marcha donde ofrezcamos una descarga gratuita de tutoriales, de vídeos. Dependiendo de nuestro proyecto, tenemos que pensar en aquellas cuestiones que a nuestros usuarios, a nuestros leads, pueden realmente tener un valor. Otra de las cosas más habituales que se ponen en marcha es, por ejemplo, los descuentos. Es decir, pues regístrate en nuestra newsletter y obtendrás un 10% de descuento en nuestra primera compra. Lo que sí que voy a ir haciendo, según vamos explicando estos trucos, voy a ir entrando también en la herramienta de MailChimp, ¿vale? Para que vosotros os vayáis familiarizando no solo con una diapositiva que os estoy poniendo aquí, sino que tengáis la visión completa de todo el contenido. Vale. Entonces, ya muchos de vosotros estuvisteis en la sesión del otro día, ya visteis, pues me imagino que tendréis todos una cuenta de MailChimp creada. Entonces, esta primera pantalla que vemos sería el escritorio de MailChimp. Y este es el punto de audiencia que ahora mismo es sobre el que estamos abordando. Entonces, en audiencia, nuestros leads, si vamos aquí a ver contactos, es donde nos sale nuestro panel desde donde podemos gestionar todos los datos de los contactos. Todos estos datos, ya os digo, si os interesa más cómo gestionar este panel, os remito al vídeo de la sesión anterior, que es donde lo íbamos explicando.
Entonces, en cuanto a temas de bases de datos, ¿tenéis alguna duda? Si no, pasaría ya al siguiente punto. ¿De esto tenéis eso, alguna duda o alguna sugerencia? Sí, Natalia, que querías preguntar, dime. Que además es una de las preguntas que te había Sí, puesto en los comentarios. sí, pues dime. Cuando te entra un contacto por duplicado, digamos Sí, que yo quiero, por ejemplo, en mi página web poner sí, diferentes formularios para diferentes productos, pues un taller, comprar sí, mi servicio, etcétera. Entonces la persona se apunta a varias cosas y entra sí, desde varios formularios a la base de datos. sí. Eso lo detecta MailChimp y entonces tú puedes, Sí, digamos, sí, sí que lo detecta, pero lo tienes que tener en cuenta cuando tú configuras los formularios. Porque además incluso cuando tú te registras, mira, te voy a poner, por ejemplo, cuando nosotros damos a crear, por ejemplo, simplemente un nuevo suscriptor, esto si lo hiciéramos de forma manual, para que veas que incluso aquí nos está dando la opción de si esta persona está ya en mi audiencia, actualice su perfil. Si clico, ¿vale? Y por ejemplo, ahí en un formulario que ya me ha dado más información del que tenía, actualizará el perfil. Si yo no le estoy diciendo, oye, no me actualices, estoy machacando, porque hay veces que nos puede interesar, porque esto normalmente es cuando hacemos exportaciones de una base de datos, pues a lo mejor tenemos un listado con 1000 correos electrónicos y se va suscribiendo gente nueva, entonces vamos, pues a lo mejor tenemos una frecuencia de una vez al mes que actualizamos ese Excel. Y le decimos a MailChimp, vale, impórtame todos, por no ir solo el grupo que se te han apuntado nuevos. Pero en ese caso le decimos, mira, lo único que quiero es que me importes los nuevos. Yo te doy el listado entero por no tener que estar dividiéndotelos, pero yo solo quiero. Entonces, ahí en ese caso sí que no le diríamos que actualizara un perfil, porque lo único que queremos es que nos incorpore los nuevos, no el listado completo. En tu caso, que por ejemplo en distintos formularios sí que has podido decir campos, a lo mejor incluso el campo cumpleaños, el código postal, ¿vale? En ese caso sí que sería interesante que cada vez que se actualiza un formulario, realmente te actualice el contacto. Entonces, sin que MailChimp ya te lo identifica y si tú le has dicho la opción de no, cuando esta persona entre, además que es muy fácil, yo muchas veces que hacíamos la prueba, si tienes dudas, si lo quieres hacer de forma manual, aquí por ejemplo, una vez que tú ya tengas introducido todos los contactos que tengas, puedes hacer la prueba. Por ejemplo, yo que tengo el mío, ¿no? El de aroasoria.es, si yo pues, lo vuelvo a meter y le digo si esta persona me dio, me da, ¿ves? Un error aquí como diciendo, oye, que esta persona ya se ha suscrito y claro, yo no le he dicho que me lo actualizara. Entonces directamente me lo indica, con lo cual el campo de la dirección de email en la base de datos de MailChimp ya lo tiene identificado como una única ID, con lo cual si aunque tú lo metas por distintos, él ya automáticamente te lo va a poder completar, ¿de acuerdo? Vale. Seguimos avanzando. Otra de las cosas importantes que también tenemos que tener en cuenta es sobre todo cómo comercializamos nuestros productos o nuestros servicios. La clave sobre todo está en la segmentación, ¿de acuerdo? Ahora lo que sí que el otro día sí que vimos las etiquetas. Entonces, si tenéis dudas de etiqueta, os remito al vídeo anterior. Hoy lo que nos vamos a centrar es en la segmentación, cómo podemos llevarla a cabo. Entonces, iríamos a nuestro gestor de MailChimp. ¿Vale? Entonces, ver todos los contactos. Vale.
Ya veis que, bueno, los que estuvisteis la sesión anterior ya veíamos que que la herramienta está en inglés. Nosotros por configuración no la podemos poner en castellano. Si a nosotros nos interesa, porque dices, pues es que tengo dudas de algún título, ya veis que la mayoría son cosas en las que estamos muy habituados, pues son palabras bastante comunes que como que las esté utilizando enseguida. Pero aún así, yo lo que os recomiendo, por ejemplo, con Chrome que utilizo, pues aquí tenéis la opción de traducir a español, le daríais y se os traduciría. Vale. Entonces, iríamos al apartado de segmentos. Este es uno de los puntos más importantes que nosotros vamos a tener. Os decía también ya en el otro taller cómo podemos nosotros segmentar nuestras bases de datos. Hay tres formas de hacerlo: con los grupos, con los segmentos y con las etiquetas. Los grupos era la forma más estática de configurar nuestras bases de datos. Entonces, ahí lo que se recomienda es que si vosotros queréis configurar por grupos, sea algo que lo tenéis muy claro. Pues, por ejemplo, si son clientes y trabajadores, pues ya sabes que esos son dos grupos que vas a tener siempre y luego no los vas a cambiar en el tiempo. Porque si prevés que, sobre todo, los grupos de clientes, por los intereses, por las edades, van a ir cambiando, es mejor, si tenemos dudas, que utilicemos los segmentos y las etiquetas, ¿de acuerdo? Porque luego por estructura es mucho más difícil de configurar. Entonces, hoy nos vamos a centrar en los segmentos. Ya veréis que es una herramienta fundamental que tiene un valor muy grande y tiene mucho uso. Entonces, este sería desde el gestor que tenemos para los segmentos. ¿Qué nos dice aquí? ¿Vale? Para crear, por ejemplo, un primer segmento. Aquí lo primero es, al final funcionan como una serie de condicionales. Nos dicen los contactos coinciden con alguna o con todas de las siguientes condiciones, porque veis que aquí abajo podemos ir añadiendo distintas condicionales. Entonces, en el caso de que nos interese solo una determinada, todas, elegiremos una opción u otra. ¿Qué opciones nos da para poder segmentar? Vale, pues en cuanto a la fecha de la suscripción, aquí podemos, por ejemplo, automatizar actividades, actividad de campaña. Una de las que más nosotros utilizamos son las de actividad de campaña. Ya vais a ver, aquí si por ejemplo elegimos la de actividad de campaña, esto lo que significa es cuando nosotros hemos lanzado una campaña, por ejemplo, de emailing anterior. Es decir, pues nosotros tenemos 500 contactos que estamos organizando un curso y esos 500 contactos les hemos enviado una newsletter. Luego queremos hacer seguimiento, bien de aquellos que han abierto, o por ejemplo han clicado en un apartado determinado, o incluso aquellos que no han abierto el email. Porque sí que es interesante que, como claro, nos llegan muchos correos a nuestro gestor, si hagamos un seguimiento, a lo mejor si una vez hemos lanzado una campaña, esperar de unos 3 días, y si vemos que hay un grupo que lo va a ver, porque os recuerdo que el otro día os comentaba que un ratio de aperturas bastante razonables ya está entre un 20-25%, es un ratio bueno, ¿de acuerdo? Entonces ya veis que hay un ratio muy grande de gente que no va a abrir esos correos continuamente. Entonces sí que los factores por los que no lo han abierto pueden ser muy diversos. Puede ser desde que no les interese, desde que no quieran incluso darse de baja nuestras newsletters, o que a lo mejor entre todos los emails que les han llegado a su correo electrónico, pues el nuestro se les ha perdido, no lo han visto en el momento que necesitan. Entonces, este factor aún es un porcentaje alto, con lo cual aquí sí que os aconsejo que una vez que vosotros ya habéis lanzado una campaña, por ejemplo, a los 3 días generéis un segmento. Entonces, de una campaña determinada. Y aquí elegiríamos si han abierto, si han clicado, si ha sido enviado, si no ha sido abierto, si no fue clicado o si no fue enviado. Vale, aquí la que os he dicho que me interesaba es si no lo han abierto. Entonces, elegiríamos esta.
Y en este desplegable ya veis que me deja elegir muchísimas cosas, desde segmentos que ya tiene predeterminados MailChimp. Por ejemplo, si las 5 últimas campañas, ¿vale? Podemos, aquellas personas que no han abierto esas últimas 5 campañas, en los 7 últimos días, en el último mes, en los 3 últimos meses, ¿vale? Nos da distintas opciones. O incluso ya si nosotros queremos en una campaña concreta que nosotros hemos enviado, ¿vale? Esto yo creo que es una de las cosas que más nos puede ser útil. Es decir, pues lo que os decía, hemos lanzado una campaña hace 3 días y me interesa de esa misma campaña hacer un recordatorio a las personas que no lo abrieron, porque claro, si tú se lo vuelves a enviar a aquellos que abrieron, ¿qué nos puede pasar? Que la gente empiece a pensar que se agobie, ¿no? Con nuestros emails, y joder, esta empresa qué pesada que es, que me está continuamente enviando correos electrónicos. Con lo cual, todas las estrategias de MailChimp, al final, todo este marketing incluso está llegado a pensar en marketing one-to-one, que significa de persona a persona, o sea, aparte de la personalización, que incluso los procesos sean muy, muy diferentes. Entonces, esto sí que, una vez que nos metemos ya, como MailChimp es una herramienta de marketing automation, ahí hay pues unas lecciones muy largas, pero sí que todos los que os queráis introducir en todos estos temas, esto sería por lo que se comenzaría, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo más sencillo para que vosotros empecéis a familiarizaros y entender esta metodología. Y aquí ya veis, pues decir, pues mira, pues una de las últimas que a nosotros nos ha interesado, pues la newsletter de julio, ¿vale? Y entonces le daríamos a segmento de vista previa y nos saldrían las personas que cumplen estas condiciones, ¿de acuerdo? Y aquí ya veis que puedo guardar el segmento, o si quiero hacer algún cambio porque quiero añadir, imaginaos, claro, yo como sé una cuenta que tengo solo para pruebas, pues son todo correos, o el mío es el único verdadero, el resto son todo pruebas que proporciona MailChimp. Entonces, aquí salen muy poquitos, pero imaginaros que tenéis una base de datos de 4.000 emails y en vuestra segmentación solo se ha producido 1.000 y queréis segmentarla más. Pues podéis añadir, por ejemplo, otra condicional más, ¿de acuerdo? Si decís, no, pues esto era lo que a mí me interesaba, pues le daríais a guardar segmentos y, por ejemplo, pues sobre todo el nombre de los segmentos sí que tienen que ser muy explicativos, porque si vais generando continuamente segmentos para hacer envíos, si no, luego os perderéis. Entonces, lo que aquí os recomiendo es que sea lo más descriptivo posible. Entonces, aquí en concreto que estábamos haciendo era un segmento de campaña de julio, personas no abrieron, ¿vale? Y lo más recomendable también, aunque luego MailChimp siempre nos pone fechas, yo en el título también me gusta siempre añadir las fechas en las que voy registrando la información, ¿vale? Porque así simplemente ya en el titular tenemos a la campaña que pertenece, la condición que era no abrieron y la fecha concreta en la que yo he creado este segmento. Entonces, esto es información muy valiosa que nosotros tenemos. Entonces, ya veis que aquí hemos creado, ¿vale? Un segmento determinado. Entonces, si luego quisiéramos lo mismo, editarlo o añadir cualquier otra cosa adicional, ¿vale? Pues iríamos aquí, añadir, y podríamos ir añadiendo todo lo que a nosotros nos interesaría. Aquí lo que sí que os aconsejo es que ya veis que existe un listado muy, muy amplio, vayáis viendo también vosotros lo que más os puede interesar según vuestros proyectos, ¿de acuerdo? Porque aquí ya veis que lo tenéis clasificado tanto por la fecha de suscripción, todo
la que os he comentado antes es actividad de la campaña. Si fuera actividad de automatización, esto ya no es solo el tema también de newsletter, porque MailChimp también lo que permite es, por ejemplo, que nosotros podemos, desde esta herramienta, una campaña determinada, pues enviar la información a Facebook, a Twitter, hacer seguimiento, por ejemplo, en Facebook Ads. Entonces, si hemos programado una actividad de automatización, pues lo tendríamos en este apartado. Incluso también podemos por puntuación de contactos. Este es otro segmento que también se utiliza muchísimo. Ya habéis visto que nosotros cuando nos salía el gestor de los contactos, todos los contactos están puntuados de 1 a 5 estrellas. Esta puntuación se hace por los distintos factores dependiendo de cómo nosotros estemos utilizando MailChimp. Si solo lo utilizamos para envío de newsletter, pues la puntuación será, por ejemplo, si una persona abre muchas veces nuestra newsletter, si ha hecho clic en los enlaces, eso le va dando puntos y si ha interactuado mucho, pues tendrá un 5. Si hay otra persona que apenas ha abierto, que no ha interactuado, pues a lo mejor le han dado solo 1 estrella. Si además MailChimp también lo utilizamos para enviar, por ejemplo, un post de una campaña a Facebook, a Twitter, también nos ha hecho el seguimiento desde la herramienta. Con lo cual, en la puntuación de los contactos no solo tendría en cuenta si esa persona ha interactuado con nuestra newsletter, sino también si ha interactuado con, por ejemplo, esa publicación, pero siempre que la hayamos hecho desde MailChimp, ¿de acuerdo? La puntuación de contacto, por eso os digo que depende del uso que nosotros estemos dándolo, pero mínimo para si estamos con las newsletters nos va a dar la puntuación. Sí, ¿me decíais alguna pregunta? Creo que estaba... Sí, Julián, que me preguntabas si MailChimp asigna automáticamente. Sí, ahí tiene un algoritmo que nosotros, eso es como el de Google, que no sabemos todos los factores, pero sí que se va detectando pues, que los factores que sobre todo influyen, pues el tema de las aperturas, el tema de los clips, si por ejemplo alguien lo ha llevado a spam. Entonces, todo lo que son indicadores de interacción con nuestras acciones, sobre todo en este caso que estoy hablando de la newsletter, lo tendría en cuenta, pero no sabemos la ponderación que hace y además es una herramienta que está en continuo cambio. Si algunos tenéis MailChimp desde el principio, es otra herramienta totalmente diferente. Antes solo era una herramienta de newsletter y ahora es una herramienta de marketing de automatización, que nos permite, como os decía, pues también enviar los posts en redes sociales, hacer seguimiento pues, de una campaña, incluso generar una landing page de esa campaña y ver la interacción del usuario en esa página web que hemos creado a través de MailChimp. Con lo cual, como está esta herramienta introduciendo continuamente nuevas herramientas internas, ¿no? Para que al final... todas las acciones digitales de marketing pasen por MailChimp, al final lo que están buscando es centralizar la gestión, con lo cual nosotros vamos a tener que dar un control pues, muy grande. Sí que vemos que claro, los algoritmos dan cada vez unos porcentajes de éxito mayores, pero van a seguir trabajando, lo van a seguir mejorando, pero nos podemos fiar de estas puntuaciones. Es algo que llevan años ya funcionando, lo que pasa que ahora lo que están haciendo es integrar todas las herramientas internas que están vinculando a MailChimp, ¿de acuerdo? En cuanto a los segmentos, sería eso, este ya os digo, el de actividad de campaña y puntuación, yo creo que suelen ser de los más habituales que se utilizan. Actividad de conversión, esto normalmente quien más lo utiliza es aquellas personas que tienen un e-commerce. También si a lo mejor nosotros hemos puesto en nuestra newsletter la descarga pues de un tutorial o de algún archivo de vídeo, eso también es una conversión que nosotros podríamos tener en cuenta para luego interactuar con ellos. La fecha en la que se ha agregado, los clientes de correo electrónico, ¿vale? Ya veis que tenemos muchas según la que nosotros, incluso idioma, ubicación, actividad postal.
Luego, aquí pasaríamos, cuando pone Merge Files, esto lo que significa que son como las etiquetas personalizadas. Son como una especie de código que nosotros ponemos, por ejemplo, si queremos personalizar en los emails nuestro nombre de pila, cuando aparece bienvenido, y añadiríamos como una especie de etiqueta y eso se personalizaría. Entonces, se llaman etiquetas Merge. Las etiquetas que están predefinidas por MailChimp es la de cumpleaños, las direcciones de correo electrónico, el nombre y el apellido, ¿de acuerdo? Entonces, esto también se utiliza sobre todo mucho para el tema de, por ejemplo, los cumpleaños. Si queremos enviar, sobre todo para automatizar este tipo de acciones, crear un segmento con cumpleaños de aquellas que nos han dado esta fecha y, por ejemplo, hacer una plantilla para felicitación de cumpleaños con algún descuento o con algún cupón y poder enviarlo. En cuanto al tema de las listas VIPs, esto también es una herramienta que utiliza MailChimp y nos deja hasta 500 contactos introducirlos en estas listas. Es como aquellos contactos estrella, ¿no? Normalmente estarían más vinculados pues a aquellos nosotros o no son los que más nos han comprado o los que más puntuación tienen, ¿vale? Aquellos que tienen un valor mayor en nuestra empresa. Luego, importante también las etiquetas que nosotros tengamos definidas. Aquí elegiríamos etiquetas. Aquí nos diría si el contacto tiene esta etiqueta o no la tiene. Y aquí nos aparecería todo el listado de las etiquetas que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, también podríamos segmentar por las etiquetas. Y el último que nos deja, que sería Email Marketing Engagement, que este es la fidelización que nosotros tenemos con nuestros seguidores, el compromiso de marketing por correo electrónico. Entonces, esto también es un indicador que nos va a dar MailChimp, es parecido al final a la puntuación que le dan, por ejemplo, con 4 o 5 estrellas de aquellas personas que tienen un compromiso mayor con nosotros, pues hacer un envío segmentado a estos usuarios. En cuanto a segmentación, ¿tenéis alguna duda? Esto sí que es algo también importante. Vale, sí, de todas formas lo que decimos, si luego se surge alguna duda en concreto, solo lo retomaremos. Sí, yo, perdona, Aroa, tengo una. ¿Puede ocurrir que generes en varios segmentos que coincida el mismo contacto porque cumplan las condiciones o no? ¿O hay que planearlo antes y luego saber gestionar? No sea que a una persona le lleguen 2 emails al mismo. Sí, claro, eso hay que pensarlo, obviamente, de cómo configuras los segmentos y cómo envías el segmento. Por eso, claro, yo os digo empezar por las cosas más sencillas, ¿vale? Una vez que vosotros controláis bien la segmentación y ya pues a condicionales más concretas, pero lo que no hay que perder de vista es que ya veis que nos deja... vamos, hasta el programa, hasta el más mínimo detalle, con lo cual yo siempre os recomiendo que vayáis de lo más grande a una vez que tengáis el conocimiento del concreto. Entonces, lo más habitual por lo que se empieza a segmentar, lo que os digo, cuando, por ejemplo, las campañas que no nos han abierto, volver a enviar. O a lo mejor aquellos que sí que nos han abierto una campaña, enviar incluso un cupón de descuento a los interesados, ¿vale? Entonces, se segmenta mucho con los que han abierto y con los que no han abierto, para que tengan esa información. Entonces, ahí es un único segmento, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, sí. si quiero hacer una campaña con aquellos que tienen, por ejemplo, pues el máximo de estrellas, una campaña especial para ellos. En ese caso también sería un segmento único al que yo enviaría esto. Entonces, normalmente cuando hacemos las campañas, habitualmente, salvo excepciones, se suelen enviar de forma única, un segmento. Aunque te permite incluso varias condicionales o eso, pero en el día a día, ¿vale? Pero sí que te puede surgir una casuística pues en tu proyecto que dices, oye, pues ahora me interesa integrar, pero normalmente más que a lo mejor mezclar 2 segmentos, porque luego cuando tú envías la newsletter sí que tienes que seleccionar segmento. Entonces es mejor que pongas condicionales en un segmento, porque si no, no te va a permitir en el envío elegir 2 segmentos. Sí, sí.
yo lo que yo haría, que supongo que es lo más simple, es hacerse una campaña definida, como has dicho, la gente que no la ha abierto en X días, le haces una de remarketing, a ver qué tal Sí. funciona, y luego ya, pues, a los profesionales como tú nos pueden dar más ideas. Tampoco es cuestión de agobiar. Sí, Vale, sí. entonces, si no tenéis eso, más dudas de esto, seguimos que aún tenemos cosas por ir viendo. Vale, entonces, os comentaba lo de comercializar los productos y servicios segmentando, lo que acabamos de ver. Eso sería cómo podemos nosotros segmentar, bien lo que os ponía, usar las etiquetas o bien los segmentos. Esto es imprescindible hoy en día en las campañas porque lo que más nos interesa es eso, que nos llegue exactamente lo que a cada uno te interesa, porque una empresa podemos tener tantas líneas de negocio diferentes o tantas promociones que a lo mejor nos empieza a abrumar con mucha información que es ruido más que realmente un valor. Con lo cual, yo os aconsejo que con vuestras campañas, eso sí, cuando hablo de esta segmentación, hablo también de que vosotros empecéis a tener un conocimiento de vuestra base de datos, porque obviamente si no tenéis un conocimiento de vuestra base de datos, cuando se empieza me vais a decir, es que estoy más perdido porque claro, yo no sé cómo segmentar mi base de datos inicialmente para enviar estos correos o... sobre todo según los intereses. Estas herramientas, lo que cada vez, por eso uno de los puntos luego importantes que haremos también son las estadísticas, el ir valorando. Entonces, por eso os digo, empezar con una lista grande que vosotros tengáis, ir segmentando por cuestiones genéricas como lo de las aperturas, ¿no? Luego vosotros ya incluso iréis clasificando a la gente por intereses, la podréis poner pues por temas de, pues dices, pues mira, es que a mí a donde más me está funcionando es campañas dirigidas a mujeres, pues, campañas donde el género sea mujer, ¿vale? Entonces, vosotros, pero esto sí que tenéis que tener realmente un conocimiento. Y para tenerlo, ya os digo, es ir empezando por lo global y luego ir centrando. Vale. Lo siguiente también importantísimo es cuidar el contenido. Cuando hablamos de cuidar el contenido, es tanto escrito como visual, ambas partes. Un punto imprescindible es el asunto, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el usuario es lo primero que nos está llegando, ¿no? El primer contacto que nosotros tenemos con ese newsletter es esa frasecita corta inicial que nos va a aparecer y que muchas veces es donde puede ser la barrera para entrar o para dejarlo entre los cientos de correos que a lo mejor tenemos en nuestra bandeja de entrada. Sí que como recomendaciones es interesante que evitéis poner palabras como oferta, gratis, descuento, porque normalmente los algoritmos de los gestores de correo electrónico tienen configuradas distintas palabras de este tipo y sí que cuando continuamente estás usándola, dicen, es que esta cuenta está enviando continuamente publicidad a la gente, entonces al final nos pueden llevar a una cuenta de spammer y que nuestros correos no lleguen a la bandeja de entrada, ni siquiera a la de promocionados si es en un Gmail, ¿no? Es importante también que no abusemos de las mayúsculas. Sí que podemos, por ejemplo, poner una palabra concreta que queramos destacar en el título en mayúscula, pero no la frase entera en mayúsculas, porque ya sabéis que cuando nosotros en Internet escribimos en mayúsculas, da la sensación de gritar, ¿no? De que casi estamos avasallando a esa persona, con lo cual esto yo lo uso muy poquitas veces y solo pues en momentos muy concretos que quieres una palabra o a lo mejor el nombre de la empresa porque la pones siempre en mayúsculas, cosas así sí, ¿vale? Pero no una técnica continuada. Los signos de exclamación, interrogación, los emojis se pueden utilizar, pero con precaución, sin abusar, ¿vale? No pongamos ahí un montón, porque entonces, en lugar de que sea algo efectivo, va a provocar un efecto contrario. Respecto a emojis, lo más recomendable, que también incluso nos dice MailChimp, es utilizar uno por cada asunto. Estas palabras también, si no, pues lo que os decía, pueden ser detectadas como spam y claro, pues al final nos llega, ¿no?, al destinatario. Entonces el objetivo que es que nos vean pues ya simplemente en el asunto, a lo mejor hemos generado una barrera muy grande.
Creo que me habéis puesto... Ah, vale, sí, Héctor, hasta luego, que nos ponías que te tenías que marchar. Os voy a enseñar dentro de la herramienta de MailChimp, cuando nosotros vamos al apartado de campañas, tenemos todas las campañas, ¿vale? Para que veáis cómo es el configurador también de los títulos. Entonces, estaría aquí, ¿vale? Sería este. Entonces, sobre todo lo que sí que os recomiendo es que sea muy claro, ¿vale? Y que la gente sepa exactamente qué se va a encontrar en el email. Si os ocurre alguna palabra original que también pueda dar juego, sí, pero siempre y cuando quede claro lo que se va a encontrar el usuario, porque a veces una excesiva creatividad puede suponer que el usuario no sepa qué se va a encontrar. Y hay gente o agencias especializadas en campañas creativas que sí que ya lo tienen muy controlado y saben lo que funciona y lo que no. Entonces, si se está allá a un nivel experto en estos temas, sí, pues adelante utilizarlo, pero si tenéis dudas de, pues es que no sé si esto hay que hacerlo, ¿vale? Ir a lo seguro. O sea, cuando tenemos dudas, ante todo es mejor la claridad y que el usuario comprenda a la información que va a encontrar. Entonces, MailChimp nos deja un titular y un subtitular. Esto sí que depende del gestor al que llegue de correo electrónico. Pueden verse ya en la bandeja de entrada el título y el subtítulo, o en algunos solo se ve el título, ¿vale? Entonces, eso tenerlo en cuenta, que lo más importante es el título, pero ahí tenemos también pues un refuerzo positivo que tenemos que poder utilizar. Vale, continuamos con el contenido. Otro de los puntos importantes es que tenemos que cuidar mucho el tipo de contenido que nosotros enviamos. Antes de nosotros enviar sobre todo un contenido, lo primero que hay que hacer es ver cómo es nuestra empresa, nuestro proyecto, el estilo editorial que normalmente estamos trabajando en las redes sociales, en email anteriores que hemos, incluso en nuestra página web. Lo que siempre tiene que haber es una coherencia comunicativa en todas nuestras herramientas, tanto digitales como incluso presenciales. La coherencia para mí creo que es lo más importante para que realmente esto funcione. Por eso muchas veces os digo, ante la duda es mejor ir a lo seguro y a lo coherente, porque ahí sí que la gente ve que hay un sentido a lo que nosotros estamos trabajando. Esto a lo que voy es que, por ejemplo, si es una empresa que está tratando, pues porque normalmente, sobre todo esto pasa en las empresas más grandes, con un lenguaje y usa el cliente de usted, en la mayor parte de lo posible utilizar ese lenguaje. Sí que es cierto que cada vez el lenguaje tiene que ser más cercano. Entonces, todo lo que podáis, que sea cercanía, que tratarlo, sobre todo como si incluso lo tuvierais al cliente delante vuestro, ¿vale? Y a una persona única, no a un grupo de un colectivo. Entonces, en ese sentido, eso es algo, vamos, imprescindible que tenemos que tener en cuenta. Otro de los consejos que también es muy interesante es que, claro, si nosotros enviamos solo newsletters relacionados con la venta, el usuario, al final, cuando a nosotros nos llegan de una empresa solo correos publicitarios, lo más probable es que nos demos de baja y digamos, oye, cuando me interesa comprar este producto ya entraré en su página web, pero no quiero que me lleguen todas ofertas. Es muy importante que incluso, ya veis que plataformas que se dedicarán solo a descuentos como Groupon, tuvieron unos años que, vamos, tenían un éxito tremendo cuando surgieron, pero eso cada vez fue descendiendo porque la gente ya un momento decía, es que siempre te dan las mismas ofertas, me canso de recibir la misma información, entonces están ahí, pero ya no tienen el éxito que no. La gente necesita comunicarse, al final, comunicación como si fuera presencial.
Y algo que sí que es muy aconsejable es seguir la regla del 80-20, es decir, que el 80% de nuestro contenido sea de valor. Cuando hablamos de valor es que, pues, por ejemplo, les transmitamos noticias, que también pueden ser incluso noticias de nuestra empresa, de proyectos que estamos llevando a cabo, de acciones solidarias en las que estamos colaborando, luego pues todos los recursos que nosotros podemos dar de asesoramiento gratuito en un determinado momento, un tutorial, un vídeo, ¿vale? O sea, todo el contenido que genera un valor para nuestro usuario, eso va a ser recibido de una forma muy positiva. Y claro, cuando nosotros ya luego le vayamos enviando emails exclusivas promocionales a un usuario que continuamente está recibiendo valor, no se va a dar de baja nuestra newsletter y va a entender que las empresas tienen que vender. Con lo cual, sí, tú me estás dando valor, pero también si no te comparamos, pues es un proyecto y una empresa es insostenible, ¿no? Con lo cual, siguiendo un poquito este porcentaje, esto es orientativo, pero creo que os puede ayudar a luego organizar vuestros newsletters. En el taller del día anterior también vimos que diferenciamos, por ejemplo, entre boletines informativos. Entonces ahí sí que os decía, pues por ejemplo, enviar un boletín mensual y donde ahí incluso lo estructuremos por distintos apartados, que el usuario esté acostumbrado a decir, pues mira, el primer apartado son noticias de la empresa, en el segundo apartado es un reportaje del sector de algo que me puede interesar, en el tercer apartado, pues por ejemplo, es alguna acción formativa que a mí me está dando ese valor. Una vez que nosotros hemos estructurado eso, entonces el usuario ya al final le estamos educando, ¿no? en cómo nosotros trabajamos también nuestro contenido. Y donde sí que enviaríamos serían, por ejemplo, en las campañas que nosotros vamos trabajando a lo largo del año. Si, por ejemplo, planteamos campañas en cada, por ejemplo, cuatrimestre, según las estaciones del año, pues decimos, pues cada 4 meses vamos a hacer una campaña más fuerte para vender un producto o un servicio, y ahí hacemos ese envío, ¿no? Entonces, a lo largo del año tú le has ido enviando valor y, pues por ejemplo, 4 veces al año le envías campañas más solo orientadas a lo que sería la venta. Si tú tienes un volumen más alto de información porque puedes dar más valor al usuario, pues lo mismo, incrementaríamos también el número de newsletters orientadas a la venta. Respecto a también cómo organizamos la información, tiene que ser eso, algo sencillo, directo y claro. Luego vamos a entrar en el editor de MailChimp y ya veréis que es muy fácil. Entonces, simplemente siguiéndolo ya vamos a dar esa sencillez y esa claridad. También importante usar los botones de llamada a la acción. Estos botones son aquellos que nos invitan a hacer, como dice, una acción, ¿no? A, por ejemplo, suscribirte, comprar. Este tipo de botones, el porcentaje de éxito es muy alto. Entonces, es importante que los utilicemos. Y por último, usar un diseño atractivo para las plantillas y cuidar las imágenes. Si a lo mejor estamos invirtiendo mucho esfuerzo en el contenido y luego ponemos una imagen que está pixelada, que nuestra plantilla no guarda una coherencia con nuestro diseño corporativo, claro, ahí estamos perdiendo gran parte de nuestro impacto. Entonces, sobre todo es importante equilibrar, que tenemos menos, que podemos dedicar menos tiempo a generar contacto de valor, pues podemos dedicar menos tiempo, pero siempre equilibrando, que la imagen visual sea cuidada con el contenido, porque si a lo mejor sí que tienes contenido muy bueno, pero la imagen es desastrosa, no nos va a servir, ¿vale? Nos va al final a generar un impacto negativo. Entonces, yo os aconsejo que vosotros valoréis en cada una de vuestras empresas el tiempo y los recursos que podéis dedicar a esto y siempre haya un equilibrio, ¿vale? Entre ambas partes. ¿De esto se ha quedado alguna duda sobre el tema del contenido? Ahora ya lo que voy a hacer es entrar a MailChimp para que veáis el editor y ir punto por punto del editor y ahí si tenéis cualquier duda de configuración de algo, pues lo vamos viendo, ¿de acuerdo?
Vuelvo a entrar desde campañas para que ninguno os perdáis. Entonces, cuando yo aprieto a campañas, iríamos todas las campañas. Si voy a editar una que ya tengo creada, o por ejemplo, en este caso, que vamos a partir, por ejemplo, de crear una para que veáis exactamente cómo podemos crear una campaña desde cero. Vale. Lo primero que nos pregunta es qué tipo de campaña vamos a llevar a cabo. Si de email, viaje del cliente, plantilla de correo electrónico, página de destino, encuestas, anuncio, publicaciones sociales, formularios, contactos, imagen, tarjeta postal. Ya veis que tenemos una cantidad de opciones muy grandes. Nosotros nos vamos a centrar en crear el diseño de un email. Entonces, aquí le daríamos pues, el título que sea descriptivo. Cuando ponemos aquí el nombre de la campaña, es para nosotros, para la organización de nuestras campañas. No es la del asunto que luego le va a salir a los usuarios. Entonces, simplemente con que sea algo identificativo para nosotros, suficiente. Aquí lo mismo, ponemos por ejemplo fecha. Vale, le decimos empezar. Vale, entonces lo primero que nos sale ya es el formulario de cómo rellenar una newsletter, que esto sería a quién va a ir dirigida. Aquí esto sí que vimos el otro día a quién elegíamos, pero ahora que, por ejemplo, ya hemos visto el tema de los segmentos, ¿os acordáis que antes he creado el segmento campaña Julia, personas que no abrieron? Pues ahora ya veis que aquí me sale. Entonces yo lo seleccionaría y podría enviar este email a las personas del segmento que yo he creado antes. Le diría, vale, guárdalo. ¿Vale? ¿Desde dónde lo enviaría? Aquí el nombre que saldría, pues por ejemplo, si quiero que salga el nombre de mi empresa, sería poner el nombre de cada una de vuestras empresas, ¿vale? Y aquí la dirección que queremos que les aparezca al usuario cuando le llegue el correo electrónico. Como los envíos los hacen desde los servidores de MailChimp, esto a nosotros no nos va, es indiferente. Es decir, es visualmente lo que vosotros queráis que aparezca y sobre todo porque al ser visible sí que el usuario va a poder responder a este correo electrónico. Pues tenerlo en cuenta no por el envío desde vuestros servidores, pero sí por luego las respuestas. Ya veis que como nos deja aquí editarlo, aunque nosotros tenemos configurado un email en la cuenta de MailChimp, nos aparece este por defecto, pero que a mí me interesa que aparezca luego el mío, por ejemplo, propio de Aroa Soria, pues lo pondría aquí, le daría a guardar y aquí incluso podría poner porque lo quiero que enviar de forma personal. Nombre de la persona que trabaja y la empresa. ¿Vale? Luego iríamos al tema. El tema es todo lo que hemos estado antes hablando, que es importante que nosotros pusiéramos sobre todo algo descriptivo, algo que sea identificativo para los leads que lo van a recibir. Entonces, en este caso, aquí estamos, por ejemplo, trabajando una campaña de los cursos, pues, por ejemplo, inscríbete. ¿Vale? Y aquí, como decíamos, pues por ejemplo, podemos poner un emoticono, ¿vale? Que nosotros, ya veis que tenemos un montón, ¿vale? Pues voy a poner el primero, por no estar perdiendo tiempo en elegir el más adecuado. Y luego, por ejemplo, aquí también podemos, como es una leyenda que nosotros podemos añadir, aquí podríamos poner también 10 trucos para monetizar tu negocio, ¿vale? Aquí además MailChimp nos va dando recomendaciones para que sea
nos dan una serie de consejos, que es un poquito lo que hemos ido también comentando, entonces ya tendríamos guardando de nuestro asunto. Perdona, una Sí. pregunta. El email que has puesto, entiendo que MailChimp lo envían desde sus servidores, que si pones otro en realidad es una ofuscación, ¿no? Suplanta, que no lo envía desde ese email, ¿o sí? ¿Del que pones? No, porque luego también cuando tú recibes realmente los correos de MailChimp, aunque Sí. aparece sí que aparece una dirección como con @MailChimp, con una dirección. Ah, vale. Sí que se Sí, sí. identifica. Entonces, el usuario sí que sabe que eso está enviado desde un servidor de MailChimp. Aparecen ambas cosas. Ya, Aparece pero... en respuesta a ese, pero también te suelen llegar, pues muchas veces utilizan a lo mejor una serie de números o de Sí, 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 un caracteres, código. @, ¿vale? Entonces, esto es el funcionamiento habitual, vamos, el que es recomendado por MailChimp. No, sí, Para que veas. solo era el comentario que Sí, no puede acceder a un email que no le has metido, entonces será como una ofuscación o un nombre y luego lo que dices tú lo envías desde sus servidores. Era sí. solo el concepto, lo que Sí, me queda claro. pues Vale, eso vale. ya no es solo MailChimp, sino otros gestores de Sí, sí, newsletter, sí. es la práctica habitual Habitual. que utilizan, sí. Sí, sí, sí. Vale, 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 gracias. Sobre todo es lo que te digo, por el tema de la respuesta, para que luego te permita responder al correo que tú quieras, sino a ese servidor que está, ¿vale? Si no, perderíamos información. Vale, pasaríamos al apartado de contenido. Entonces, en cuanto a la parte de contenido, aquí dependerá también de nosotros si tenemos una cuenta gratuita o una versión de pago. Y depende de lo que paguemos, pues nos darán más prestaciones o menos prestaciones. Hay unas básicas que sí que nos van a dejar, por ejemplo, esta de forma gratuita. Entonces, podemos partir de esta plantilla que nos permite utilizar. Si alguien, por ejemplo, quiere meter su código propio, si quiere unas plantillas por defecto que tiene MailChimp, todas esas cosas sí que en general son ya en las versiones de pago, ¿de acuerdo? Entonces, yo os aconsejo sobre todo que os cojáis una básica y luego vosotros os creáis vuestra plantilla. No obstante, aquí tenéis también un módulo que pone Code, ¿vale? Entonces, que este sí que te permite introducir código HTML. Ahora veremos también cómo, bueno, vamos, porque no perderos, vamos a ir apartado por apartado y luego llegaremos a él. Entonces, ¿cómo es el editor? ¿Cómo está estructurado el editor de MailChimp? En la parte de la izquierda nos va a venir la plantilla del email que nosotros vamos a generar para luego enviar a nuestros suscriptores. Y aquí es todas las herramientas para poder configurarlo. Entonces, el punto más importante son los bloques. Luego tiene un apartado que serían estilos generales, que aquí ya veis que sí que es importante que los bloques los vayamos configurando según está estructurado MailChimp, porque claro, si luego metemos, por ejemplo, un módulo que no nos interesa en el pie, luego cuando configuremos aquí, en configuraciones generales, el estilo del pie, podemos tener error, con lo cual, como ahora vamos a ir haciendo la prueba, lo vamos viendo, pero sí que es importante que sigáis las prácticas que MailChimp nos está recomendando para que luego no os encontráis con problemas, es decir, ostras, que yo el pie lo he metido en un apartado que no es el pie y luego voy a configurar el estilo del pie y resulta que no era, ¿vale? Y lo tengo que modificar. Y esto aquí, pues, si necesitamos ponernos en contacto con soporte o comentarles algo, pues ya veis que nos lo ponen muy a mano también. Bien, en el primer bloque que nos permiten introducir es el más común, que sería el de texto, ¿vale? Entonces, sería como este mismo que tenemos aquí y es muy sencillo de utilizar. Simplemente nosotros iremos cogiendo los bloques y los iremos arrastrando. ¿Veis lo que os decía de las estructuras? Ahora, en este lateral me aparece la cabecera, el cuerpo, el pie, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros siempre tenemos que seguir, esa estructura. La cabecera es la cabecera, ¿vale? Donde pone header, esa siempre tenemos que poner lo que queremos que vaya en la cabecera.
lo que vaya el cuerpo del email en la parte de body. Y en la parte de footer, la parte que vaya al pie de nuestros emails. Por lo que os decía, porque luego en estilos, cuando hablamos de estilos, por ejemplo, es el fondo de una sección del footer, el fondo del cuerpo. Entonces, eso nos va a dejar editar, por ejemplo, las tipografías, tanto pues el tamaño, la letra que hemos seleccionado, todo eso lo vamos a poder ir cambiando de ahí. Por eso es importante que siempre sigamos la estructura, de acuerdo, que nos está facilitando MailChimp. Entonces, ahí simplemente pues ya veis que es arrastrar y cambiar. Por ejemplo, por defecto en esta plantilla no sale esto, pero le digo, pues es que este logotipo no es el que quiero que aparezca en mi newsletter. Vale, yo lo seleccionaría y le podría decir a reemplazar. Veis, aquí donde nos dice cómo se llama el bloque es aquí en la parte superior. Esta es de imagen, ¿vale? Entonces, aquí es donde nosotros podremos ir editándolo. Otro módulo que nos deja también meter es, por ejemplo, box text, donde es lo mismo que el texto, pero en un cuadro, ¿de acuerdo? Entonces, ya veis que nos aparece, aquí aparece un cuadro negro, que luego le vamos a poder cambiar el fondo, no. Pero si os interesa que en vuestro newsletter aparezca algo recuadrado, sería ese bloque el que vosotros tendríais que utilizar. Esto sería la línea divisora, por ejemplo, entre dos partes de los módulos que nosotros estamos poniendo. Y aquí que nos deja configurar el tamaño de la línea, ya veis que ahora es muy finita, el tipo de borde, si queremos poner, ¿vale? Entonces esto nada, ya luego es según el diseño que vosotros queréis ir haciendo, es ir probando, ¿de acuerdo? Vale. En cuanto a imagen, este módulo es el que nosotros habíamos visto aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si queríamos meter otra imagen, la meteríamos aquí. ¿Qué dices? No, es que ya tenía aquí una imagen. Esta la he metido y no la quiero. Pues nada, ya veis que aquí está la papelera y es muy sencillo de borrar. Le damos aquí, confirmamos y ya se ha borrado. ¿Que queremos duplicar, por ejemplo, un módulo que ya hemos configurado? Desde aquí nos da la opción de duplicar. ¿Veis? Lo duplicaríamos. A lo mejor dices, pues es que hay una de las secciones que me ha costado mucho tiempo configurar y quiero que ya todas mis secciones sean igual, entonces la duplico y luego cambio aquello que me interese. Y este lápiz es siempre para seleccionar la edición. Ahora, en este caso, decimos, vamos a hacer una prueba editándolo el módulo imagen. Entonces, ¿qué no se nos abriría? Vale. El logotipo aparecería aquí y le dices, mira, pues este no era el logotipo que yo quería poner, yo quiero reemplazarlo por otra imagen. Aquí, este es un banco que nosotros hemos ido cargando imágenes para ir pudiendo hacer las pruebas, pero si las tenemos que insertar desde nuestro ordenador, iríamos aquí, ¿vale? Cargar, simplemente pues seleccionaríamos las imágenes que a nosotros nos interesen y ahí es muy sencillo. Dices, vale, pues yo quiero que de cabecera aparezca esta imagen. Y le diríamos insertar, ¿vale? Ya me la ha cambiado, entonces ahora ya la cabecera pues es mucho más mágica que antes. Vale, el siguiente, aquí luego que nos dejaría, por ejemplo, si quiero que me ponga un borde, ¿vale? Pues podríamos seleccionar. Esto siempre es dentro de estoy trabajando en el módulo cabecera. ¿Vale? Si queréis, veis, pues acaba de aparecer ahora el borde. Entonces le digo, pues no, a mí me gusta que quede más limpio, no lo quiero poner un borde. ¿Vale? Y también donde lo queremos, por ejemplo, alinear. Si esto es más la imagen, si es una imagen que ocupa todo el ancho, esto sí que es importante también que la configuración genérica con la que trabaja MailChimp es de 600 píxeles de anchura.
Entonces, yo os aconsejo que las imágenes las editéis o bien en el editor de MailChimp, incluso antes de subirlas, por una anchura de 600 píxeles, porque luego puede daros problemas en los envíos. Además, hay mucha diferencia incluso de los distintos gestores. A lo mejor tú le estás visualizando en un Outlook y en un Outlook lo ves bien y luego resulta que en Gmail se ha desconfigurado. Entonces, sí que sabiendo las medidas estándar con las que trabajan, yo lo que os recomiendo es que siempre os ajustéis unas imágenes de anchura de 600 píxeles. De todas formas, luego MailChimp en la ayuda sí que tiene una sección con una tabla donde aparecen en cada punto las imágenes que te recomiendan según las prácticas que quieras hacer. Yo os digo, la más habitual, de la que se trabaja, pero si luego os interesara profundizar más en este tema, si buscáis en Google las medidas de anchura de la plantilla de MailChimp, os saldrá en el soporte de MailChimp la tabla, ¿vale? Donde podéis consultar toda esta información. Vale. Es sencillo y muy intuitivo. Si en el caso de que queramos insertar varias imágenes, nos vamos, por ejemplo, aquí debajo a nuestro cuerpo del email y podríamos meter distintas imágenes, ¿vale? Y aquí sería donde nos diría, carga la imagen. Le podríamos dar el estilo, configuración, ¿vale? Y podríamos poner, si queremos que aparezcan en columnas o en filas, ¿vale? Entonces así aparecería una debajo de la otra. ¿Vale? Si damos así, en columnas y si no, en filas. Y aquí ya pues meteríamos, incluso están trabajando en este asistente creativo, pero ya veis que es una versión beta. Este asistente creativo ahora no está aún en funcionamiento correcto, porque yo ahí estuve haciendo pruebas y me decían que aún estaban ellos trabajando y no. Pero lo que sí que es interesante es que lo que te hace es que simplemente metiendo la URL de tu web te recoge los elementos corporativos que tú tengas en tu web. Si ya tiene las imágenes, si tienes los logotipos, entonces ya todo eso incluso te lo pueden meter en la galería que tienen, incluso plantearte un diseño que ellos se puede ajustar a lo que ellos han visto de la imagen corporativa que tú tengas en tu web, ¿vale? Esto hasta que esté bien estructurado, porque luego habrá que editar mucho, pero bueno, es interesante que yo lo que sí que le veo más práctica, porque una maquetación al uso no creo que nos la den hasta que pase por lo menos mucho tiempo, pero sí que cargue esos recursos de las imágenes, de los logotipos, eso sí que, por ejemplo, enseguida lo pondrán en marcha y así no tenemos que estar cargando imagen por imagen, ¿de acuerdo? Vale, voy borrando también para que no nos confundamos. Otra pregunta, Aroa. Dime, Julián. Y si en una fila quiero poner 3 imágenes, ¿sabes? O una columna de 3, para que me entiendas, ¿lo puedo hacer o me tengo que ceñir exactamente a lo que hay en cada bloque? Pues a ver, hay módulos que sí que te dejan, pero normalmente se trabajan más por 2 columnas. Hay algunos que sí que te permiten 3. Pero claro, si ya tú quieres una personalización muy específica, que no es la que ellos te dan, porque claro, lo que ellos buscan es un poco la generalidad para el usuario de forma intuitiva. Es claro, ya lo tienes que trabajar por código HTML para personalizarlo, sí. Sí, vale. No obstante, incluso en los módulos, por ejemplo, de textos, ¿vale? Aquí tienes, ¿ves? Las columnas en configuración, pero la mayoría, yo que he visto, siempre están entre 1 y 2. Ya ves que aquí me dejas también solo elegir 1 y 2 columnas. Vale. En eso sí que es un poquito más cerrado. Sí. Sí, vale. ¿Vale? Se puede trabajar, pero ahí ya entra en la mano pues, de editarlo a través de código, sí. Sí. Código. Vale, gracias. Entonces, otro de los módulos que nos dejaría meter también es una tarjeta de imagen. Ahí vamos a probar a meter una tarjeta de imagen. Entonces le decimos, vale, como estamos planteando
una campaña informativa sobre el curso de MailChimp, vamos a cargar, por ejemplo, el cartel. ¿Vale? Entonces ya ha aparecido aquí. Y aquí abajo también nos aparece información que nosotros queramos poner sobre el curso. Pues, por ejemplo, pues aquí me voy, copio y pego simplemente un texto del curso y lo pongo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya veis pues, que me aparecería la imagen, la información que yo he puesto relativa a, por ejemplo, a ese taller. Aquí lo mismo, el estilo en este módulo me deja cambiar la tipografía, el tamaño, donde lo quiero alinear, si quiero que haya alguna línea, ¿de acuerdo? El fondo, que claro, el fondo que me ha puesto es muy oscuro, es casi pues, gris oscuro. Si yo le digo, no, pues es que yo quiero mis colores corporativos es rojizo, ¿vale? O granate, pues puedo seleccionarlo. Entonces, dependiendo de nuestros colores corporativos, pues también podremos utilizar, por ejemplo, unos u otros. Vale. Luego, si queremos redondear, por ejemplo, ya veis, si le doy contra más, casi se me hace un círculo, ¿vale? Pero se me va metiendo. Entonces, esto más que nada es para, por ejemplo, redondear un poquito las esquinas, ¿vale? Si quiero redondear, que son imágenes, que pues el estilo que suelo utilizar, imágenes para que no sean tan rectas, es este, pues sería desde aquí, ¿eh? Y en configuración me dejaría poner la posición también del texto, donde quiero que aparezca. Si quiero que vaya de edge to edge sería de margen a margen y la alineación, ¿de acuerdo? Entonces, este es el módulo más habitual con el que nosotros vamos a trabajar, la imagen y un texto también descriptivo. Y luego ya veis que el resto para editar nosotros el texto, esto es como cualquier editor Word, que tú puedes vincular también, por ejemplo, email marketing, si tienes un enlace, lo vas a poder poner aquí, ¿vale? Entonces, el editor de texto es común a cualquier editor de cualquier otra herramienta. Vale. Esto sería lo que sería la tarjeta de imagen. Aquí aparecería también imagen más texto. Esto sería un módulo muy similar, donde ya veis que aquí realmente la única diferencia es que la imagen también me la va a meter igual, pero no me recuadra el texto. Entonces dices, es que yo lo que quiero es que aparezca más limpio, no quiero que me aparezca este recuadro. Pues yo, por ejemplo, cogería esta opción. Pues ya veis que es una otra, la única diferencia es el recuadro inferior, que aquí no lo tiene, simplemente el texto aparecería sin recuadro. Luego, esto serían las opciones de compartir. Es decir, si nosotros queremos que los usuarios compartan el contenido en redes sociales, pues lo podríamos poner aquí para que facilitarles, ¿vale? Bien, lo podríamos poner debajo de nuestra imagen. Claro, normalmente en el pie sí que solemos poner nuestras cuentas, nuestras redes sociales. Entonces, esto hay que tener cuidado porque si lo vamos a poner algo aclaratorio que es te invito a compartir, o si compartes vas a tener un descuento adicional, ¿eh? Para diferenciar entre los iconos de las redes sociales propias de la empresa y cuando estamos poniendo redes para que se compartan en las redes sociales el contenido. Entonces, si veis que vais a confundir o algo, quitarlo. Si es porque yo aquí sí que lo que os recomiendo más es si lo estáis utilizando como una campaña adicional, por ejemplo, si les vais a dar una recompensa por compartirlo. Porque si no hay recompensas, normalmente casi es muy pequeño el porcentaje y casi confunde más o genera más ruido que lo que nos puede ayudar. Vale, luego estos serían los botones sociales, que son los mismos que aparecen aquí, ¿vale? Para que veáis cómo
se mete, ¿ves? Se ha creado el mismo. Pues voy a borrar uno para no confundirnos. Y aquí pues nada, simplemente pues introduciríamos la URL de nuestro Twitter, de nuestro Facebook, nuestra página web, ¿de acuerdo? Podemos aquí cambiar también la posición de... o si por ejemplo dices, pues es que yo no tengo Facebook, no tengo, ¿vale? Pues lo podemos eliminar. Y lo mismo, en todos los módulos nos deja configurar temas de estilo que va a ser relacionado con los fondos, con la tipografía, con el tamaño de letra, ¿vale? Y la configuración con los temas de las alineaciones, ¿vale? Importante, lo que os comentaba antes, el botón de la llamada a la acción. Entonces, sobre todo, si estamos diciendo que es para que alguien queremos que se apunte a un curso, pues sobre todo, inscríbete. Aquí sí que podemos poner la palabra gratuitamente o gratis. ¿Vale? Entonces, aquí le diríamos, vale, este link va a ir, por ejemplo, pues a nuestra página web o a una dirección de correo electrónico. Entonces, en este caso, como la idea es que generar una landing page para esta campaña y que el usuario se registre en esa web, le pondríamos que es perteneciendo a una dirección web. Y aquí copiaríamos y pegaríamos, por ejemplo, pues en este caso, la ficha donde era del evento, era esta, pues le diríamos, vale. Vamos a ponerla aquí. ¿Vale? Y guardaríamos esto. Si queremos añadirle alguna opción avanzada de atributos de título o meter algo del CSS, pues sería desde las opciones avanzadas. Aquí lo mismo, el diseño del botón, ¿vale? Si queremos poner, por ejemplo, otro fondo que decimos, pues lo quiero poner el botón en rosa, que es uno de los colores corporativos que utilizamos, ¿vale? Pues lo guardaría así. Ya tendría el botón. Esto sería la parte de footer, ¿vale? Que aquí lo que nos va a decir siempre es los datos de la empresa, ¿vale? Es decir, correo electrónico, dirección de la empresa, y aquí también es donde nosotros encontramos siempre, si alguien se quiere dar de baja de esta newsletter, es donde se van a poner las opciones, ¿de acuerdo? Aquí ya veis que sí que se utilizan distintas etiquetas porque la configuración de nuestros datos de empresa la hacemos en otro apartado, no tenemos que poner aquí manualmente cada vez que hacemos una newsletter el nombre de nuestra empresa, ¿vale? Sino que en configuraciones generales de MailChimp ya tenemos nada, donde rellenamos un formulario donde ponemos todos nuestros datos, el logotipo de la empresa, la dirección, el teléfono, y esos datos nos los va a coger aquí, ¿vale? De esta manera, cada vez que generemos uno, con haber rellenado una única vez el formulario general cuando nos registramos, sería suficiente. Vale. En estilo lo mismo, si queremos hacer cualquier cambio, y el tema de las columnas. En cuanto al tema del código HTML que nosotros podemos meter, ya veis, pues simplemente es una caja de texto donde nosotros aquí copiaríamos y pondríamos el HTML. ¿Qué pasa? Que a lo mejor nosotros tenemos ya una plantilla creada anterior, que a lo mejor no era de MailChimp, que era de otro gestor que nos interesa recuperar. Yo aquí sí que os recomendaría que borrarais todos los cajones y utilizaréis solo este, ¿vale? El de código ya sí se os vería, se visualizaría ya la plantilla que vosotros tuvierais en código HTML creada. Habitualmente sí que es cierto que tienen un editor, MailChimp por defecto, que es de pago para subir tu código propio.
Pero esto es un poco truco que podemos hacer para si no tenemos contratada esa cuenta adicional. ¿Qué puede pasar aquí? Que a lo mejor se nos desconfigura, al no usar el editor correcto, se nos desconfigura alguna pequeña cosa y luego la tengamos que retocar. Pero claro, no perderíamos todo nuestro trabajo que a lo mejor ya podemos tener hecho, ¿de acuerdo? Vale. Luego, si nosotros aquí queremos insertar un vídeo, por ejemplo, son nosotros que ya hemos colgado el vídeo de la última sesión de MailChimp, podríamos ponerlo. Ya veis que sobre todo nos dice que tiene que estar colgado en YouTube o Vimeo. Lo que no podemos es subir desde aquí nos puede dar problemas si es una subida directa, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ya veis que se previsualiza la imagen. Esta es la imagen que se haya puesto por defecto en YouTube de este vídeo. Entonces podríamos decir, vale, pues alguien que se ha apuntado en esto, decir, mira, pues además, como te vas a inscribir, incluso como este curso sería, por ejemplo, más avanzado, que podríamos decir, mira, pues te regalo la primera sesión de introducción, si te gusta, pues suscríbete pues, por un precio determinado a una sesión más avanzada. Por ejemplo, ese tipo de acciones funcionan muy bien. Entonces, primero, por ejemplo, pues poner ese vídeo que le estás dando un valor al usuario de forma gratuita y luego ofrecerle incluso un descuento, decir, pues si compras este próximo curso en las próximas 24 horas, tienes un 30% de descuento. ¿Vale? Esas acciones en cuanto a rentabilizar newsletter funcionan bastante bien. Luego, las últimas acciones que nos deja configurar los bloques serían relacionados con productos y con las promociones. Esto sí que es muy interesante también porque aquí lo que sí que nosotros tendríamos que tener es una e-commerce, bien en WordPress, ¿vale? en una integración que ya tenga por defecto MailChimp, que son las que aquí aparecen, ¿vale? Relacionadas con e-commerce tenéis el listado de las integraciones que vosotros podríais, si por ejemplo es WordPress, trabaja mucho con, por ejemplo, con WooCommerce. Entonces, con esto, antes de nada, si vosotros queréis hacer este tipo de integraciones, tenéis que tener sobre todo en cuenta si está el plugin de integración o no. En caso de tenerlo, ¿qué es lo que nos facilitaría? En que los usuarios, si nosotros en esta newsletter hemos puesto estos productos, en este caso nos daría tres opciones. Podríamos configurar los últimos productos que hemos cargado en nuestra web, que serían los dos últimos que aparecen en nuestro listado, los dos productos que podríamos poner más de dos productos, ¿vale? Pero en este caso, como hemos puesto el ejemplo de dos, serían los últimos, los que más se han comprado y que eso lo tendríamos que tener también puesto, configurar en nuestra web para que coja la información. O llega un momento también que lo que está intentando es hacerlo por predicción. Es decir, según va viendo cómo interacciona el usuario con los clics en otras dentro de un newsletter, en productos, en fichas de productos o servicios que tú tengas, le realiza recomendaciones según el estudio que hace del comportamiento de ese. Llegará un momento que de esa manera será totalmente, para cada usuario puede ser que sea diferente, ¿vale? Según lo que ha ido interactuando, pues eso nosotros lo tendríamos que definir. Pero ya os digo, esto solo es para temas de e-commerce y este tema sí que primero requeriría de una integración con este módulo, pero simplemente para que conozcáis una funcionalidad porque, claro, tiene mucho potencial y mucho valor. Vale. Relacionada a los productos,
¿vale? Aquí lo mismo, podríamos también cargar productos concretos de nuestra tienda, pero aquí requiere también una integración con tienda en esto. Serían referenciados y estos productos concretos que nosotros seleccionaríamos y se vincularían directamente con las fichas de producto de nuestra e-commerce. Y los códigos de promoción también son para integrarlos con esa e-commerce que nosotros podamos tener. Y lo mismo, si tú vinculas aquí, lo primero que te va a pedir es que conectes con tu tienda. Entonces, si por esto es que a lo mejor tienes configurada alguna promoción determinada en tu tienda, entonces ya automáticamente si hay un formulario, algunos datos, te coge toda la información. No tienes que poner todo lo que, sino que te lo integra directamente. Entonces ya veis que los últimos 3 sí que están pensados para el tema de e-commerce y generar una integración para, sobre todo, automatizar, que no tengamos que duplicar nosotros la información. Bien, sí, otra cosa más que importante también que os quería comentar. Cuando nosotros vamos a cualquiera de los módulos y le clicamos sobre él y le damos a editar, veis que siempre que se abre este editor. Si vamos a la parte superior que pone contenido dinámico, ¿vale? Este contenido, ¿qué quiere decir? Este tipo es que podemos, que según nuestros usuarios, visualicen una información u otra. Es decir, yo, por ejemplo, puedo generar este mismo módulo con 2 imágenes diferentes o con dos cursos distintos y lo enviaría, por ejemplo, a 2 grupos diferentes de mi base de datos, con lo cual a lo mejor tendría una newsletter más larga con a lo mejor 4 o 5 apartados y el resto de apartados a mí me interesaría aprovecharlos para todos igual. Solo, por ejemplo, hay un módulo que pues a lo mejor tengo 2 listas y una son suscriptores de gente que le interesa email marketing y, por ejemplo, tengo otros seguidores que les interesa el social media. El resto de la parte de la newsletter es común para ambas listas, pero para cada uno, por ejemplo, si estoy lanzando 2 cursos diferentes, le envío no toda la información, sino solo lo que realmente le interesa a cada uno. Eso es lo que nos permite también hacer este contenido dinámico. Que cada vez se le está dando más importancia por lo que os digo, porque el tema de la personalización, a lo que nosotros queremos llegar es que generemos prácticamente una plantilla y esta plantilla sea dinámica y estas herramientas nos ayuden a que según el interés que tiene el público visualice un contenido u otro, ¿vale? Sobre estos temas, ¿os ha quedado alguna duda? Sí, a ver, veo ahora la pregunta de Natalia, que me dices, ¿puedes crear una plantilla de email y luego ir duplicando y crear desde ahí los nuevos emails? Sí, puedes tanto, una vez que has mandado incluso una plantilla, duplicarla, o ahora os voy a decir desde dónde puedes guardar la plantilla, que esto es lo más útil. Vale. Aquí en la parte superior nos da también distintas opciones y nos dice en los templates, aquí es donde nosotros podemos guardar este diseño como plantilla. Entonces le diríamos el nombre, ¿vale? Pues por ejemplo, plantilla para cursos. Entonces yo me guardaría esta plantilla, con lo cual cada vez que yo pongo en marcha, por ejemplo, una campaña relacionada con cursos de formación, vale, pues mira, ya la maquetación quiere ser la misma, lo único que voy a cambiar es la imagen y voy a cambiar el texto y el link de a dónde va, pero ya no tengo que estar volviendo a maquetar todo, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos,
Si luego queremos, por ejemplo, recuperar, editar cualquier cosa, le daríamos aquí al botón de edición, ¿vale? Y lo recuperaríamos. Os voy a enseñar el apartado donde tengo todas las campañas en relación a la pregunta que me hacía Natalia, para que veáis también una vez que se lanzan las campañas, desde donde yo las podría duplicar. Iríamos al apartado campañas, todas las campañas, y desde aquí, por ejemplo, este que estábamos generando, curso de email marketing, ahora mismo lo tenemos en borrador, ¿vale? Entonces, desde borrador también me deja el duplicarlo, o si es una campaña enviada, me deja duplicar todos, entonces le daría a duplicar y ya él me generaría Entonces, lo único que me pone aquí es copy para identificar que es otro. Entonces, yo aquí editaría el nombre, haría los cambios oportunos, ¿vale? Sí que os aconsejo también guardar las plantillas, porque aunque se puede hacer de esta manera una vez que has enviado eso, recuperarlo, lo mejor es cuando nosotros vamos a crear una nueva campaña de email, y nos da las opciones de editar nuestro diseño, nuestro template. Teníamos la configuración básica, que es la que hemos visto antes, ¿vale? Que es la que habíamos cogido, que son las de las columnas. Tenemos los temas, pero aquí lo que os decía, son casi todos de pago. Nos dejan muy poquitos gratuitos. Podemos sacar ideas, pero si tenemos la cuenta gratuita, apenas vamos a poder seleccionar de aquí. Pero si aquí tenemos los guardados, como por ejemplo esta que he puesto, plantilla para cursos, las podremos recuperar también, ¿vale? ¿Habéis visto? He clicado en esta, entonces ya me deja trabajar sobre ella. Entonces, yo lo que sí que os aconsejo sobre todo es que una vez que tenéis una plantilla hecha que os ha gustado, la guardéis aquí en la parte superior como plantilla, y luego cada vez que vosotros vayáis a lanzar una campaña relacionada con esto, utilizáis es la plantilla por defecto que ya tenéis. ¿De acuerdo? Vale. ¿Sobre esto habría alguna otra duda? Si no, seguimos avanzando. Pero me habéis puesto... Sí. Vale. Entonces, continuamos con las recomendaciones. Otro importante también sería relacionado con las prácticas de marketing de afiliados. ¿Qué es esto? Esto sería trabajar con otras empresas de terceros que nosotros les podemos también dejar nuestros espacios de la web para que hagan su marketing. Con esto hay que tener mucho cuidado. Las empresas, cuando ya generan este tipo de acciones, es porque llevan mucho tiempo trabajando con sus bases de datos, tienen fidelizados a sus clientes, son bases de datos con bastante volumen, pues sobre todo a partir a lo mejor de 5.000 suscriptores. Y entonces ahí sí que se plantean vender servicios de publicidad, por ejemplo, a otras empresas. Incluso este ejemplo que os he puesto es un portal que hace promociones y se dedica directamente a eso, a trabajar con empresas y publica las promociones de otros, ¿vale? Esto también donde se da mucho, por ejemplo, son en asociaciones o también en medios de comunicación, donde se está generando un contenido de valor, pero por ejemplo para generar unos recursos económicos y se puedan sostener esos proyectos, hay un apartado de la web donde se puede poner una serie de banners, se puede poner unos contenidos promocionados, ¿vale? Entonces, el marketing de afiliados se puede hacer de dos maneras. Uno, sacando una serie de paquetes que tú venderías a unos clientes que pueden publicitarse en tu newsletter, o bien, por ejemplo, hay otros que lo que hacen es que van realmente por comisión. Si consiguen, por ejemplo, 2 o 3 ventas de los emails que se han enviado, pues
serían, por ejemplo, un 10%, ¿vale? Entonces dices, pues mira, el 10% del valor de la conversión que se haga en esta campaña por mis envíos es lo que yo te voy a cobrar. Entonces, puede ser un precio fijo o un precio por comisión de ventas. Otra recomendación también para poder monetizar las newsletters serían los envíos promocionales de terceros o contenido promocionado. En el caso anterior, lo que hacíamos era, dentro de la newsletter que nosotros estamos, por ejemplo, en nuestro boletín informativo enviando, metíamos distintas cuñas publicitarias. Pero hay otra forma de hacer, que es simplemente utilizar toda nuestra base de datos y decir que es un envío de publicidad, pero el cliente al que nosotros nos va a pagar esa publicidad simplemente pues, nos enviaría, por ejemplo, el HTML, nosotros lo cargaríamos en nuestro MailChimp y el archivo de HTML que nos enviara ese cliente. Aquí imaginaros que dices, pues yo soy un blog relacionado con artículos de mamás y cosas y temas infantiles. Entonces, es decir, pues mira, mi público puede estar muy interesado en zapatos infantiles, ¿vale? Pues mira, las zapaterías de calzado infantil contrata, por ejemplo, a esta bloguera y le dice, mira, pues a tu base de datos, si le envías una promoción, pues ya acuerdan pues, un coste de envío. Antes del coste de envío va a ser tanto por la calidad de las newsletters como por el volumen de los suscriptores que puedas tener. ¿Vale? Pero ya veis que existen las dos opciones, meterle la publicidad dentro. Eso sí, si nosotros hacemos envíos promocionales únicos de terceros a nuestra base de datos, os aconsejo que sean pocos en el año, ¿vale? Porque si al usuario le empieza a llegar mucho de esto, se va a dar de baja y vas a perder toda la credibilidad. Con lo cual, normalmente este tipo de envíos son caros porque se hacen pocos para realmente no saturarla, pero son muy efectivos, ¿de acuerdo? Otra recomendación también interesante sería solicitar recomendaciones y referidos a nuestros clientes. Ya veis que hay muchas empresas que están poniendo en marcha campañas de, pues si recomiendas a tus amigos este producto, te llevas, por ejemplo, un cupón de 5 euros y tu amigo otros 5. ¿Vale? Es algo que para el tema de ampliar nuevos clientes funciona muy bien, tanto para fidelizar los clientes actuales como para que ellos mismos te hagan el eco al final te hacen pues, de altavoz, ¿no? Y consigas incrementar tus ventas. También interesante la inserción de los banners. En el apartado anterior que os he comentado sería más lo que es el contenido y colaboraciones más continuadas. En este caso solo serían simplemente banners, ¿vale? Los que podríamos poner. Aquí lo mismo, os aconsejo que tengáis una base de datos de hace tiempo, que sean clientes fieles y sobre todo que veáis que sean temas relacionados con vuestro sector. Este en concreto es un ejemplo de un medio de comunicación del sector de material eléctrico. Entonces, ellos lo que hacen es ofertar, vender sus espacios publicitarios, en este caso dentro de la newsletter, espacios de banners, a los fabricantes de material eléctrico o distribuidores de material eléctrico. Pero ahí solo puedes encontrar publicidad relacionada con ese sector. Porque claro, si de repente esta gente, que es un medio que tiene una confianza con sus usuarios, empiezan a introducir contenidos genéricos o, por ejemplo, el email que antes hemos visto de los zapatos infantiles, pues claro, eso chocaría, ¿no? Y el usuario sí que se podría sentir dañado. Entonces, aunque sea publicidad, tiene que ser también publicidad interesante para nuestros usuarios. Tanto va a ser importante para quien nos contrate la publicidad como para quien le llegue.
crear también el newsletter premium y servicios de asesoramiento. En este caso el concepto sería diferente. Sería, por ejemplo, a través de un pago mensual por una suscripción a tu newsletter, tú les das contenidos de valor. Entonces, en este caso sí que les puedes dar una serie de contenidos iniciales gratuitos, pues unos artículos formativos interesantes, incluso una serie de consultorías, de formación sobre cada uno de los temas que vosotros estéis donde seáis expertos. Y el usuario le dice, mira, sí, yo te hago un servicio gratuito inicial para que tú me conozcas y ya, si te gusta este servicio, tú te puedes suscribir mensualmente y todos los meses, mira, te enviaremos una serie de guías sobre los temas que a ti te interesan, unos vídeos formativos, podrás incluso, por ejemplo, pues tener 3 o 4 horas de asesoría con uno de nuestros expertos en esos temas. Entonces, es ya un servicio que tiene un valor por el que el usuario puede estar dispuesto a pagar y cada vez, esto no, hasta ahora no se estaba utilizando tanto, lo que más se utilizaba era explotar las newsletters, como veíamos, pues contenido promocionado, con los banners, con logotipos de otras empresas, pero aquí realmente lo que estamos dándoles es nuestra propia empresa, no ya con agentes de terceros, sino con lo que nosotros sabemos hacer bien, creamos un contenido de valor y lo que hacemos es realmente vender nuestras newsletters. Importantísimo también el apartado de personalización. Cuando hablamos de personalización, os decía que en los emails era interesante utilizar también etiquetas donde aparezca, según el usuario, el nombre específico, ¿vale? Porque claro, cuando a nosotros nos llega un email a nuestro nombre, vamos a ser mucho más receptivos que si es un email muy genérico. Incluso si le ponemos buenas tardes, y ya el nombre se va a sentir mucho más cercano que simplemente si le ponemos, por ejemplo, una primera imagen comercial de publicidad donde no consigue conectar, ¿vale? Ahí sí que es interesante pues, incluir su nombre en el email, utilizar expresiones y guiños que creen efectos de exclusividad. Aquí lo más importante es cuando nosotros nos ponemos a redactar un contenido, pensar en una persona en concreto a la que le venderíamos, ponerle un rostro, ponerle una cara y diseñar ese email para esa persona, ¿vale? Y que sea una persona identificativa al segmento al que va a ir dirigida esa campaña. Entonces, porque claro, lo que habitualmente solemos hacer es que pensamos en el grupo entero, en el colectivo, y solemos incluso muchas veces escribir en plural, en vez de con el tú, en vez de con esa cercanía, sino que y nosotros eso lo percibimos, y aunque sabemos que es un email que habrá llegado a más usuarios, la cercanía es un punto con el que el usuario va a ser más receptivo para valorar nuestra información. También es muy importante en cuanto a temas de personalización, el tema de utilizar la automatización y lanzar campañas upselling y cross-selling. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Yo creo que con esta imagen que os he puesto aquí se ve bastante clara. Entonces, las campañas de upselling son aquellas campañas donde el mismo producto da un servicio mejorado. Por ejemplo, dices, pues yo vendo contenidos de social media, soy periodista y me dedico a escribir artículos. Entonces, pues por ejemplo, puedo tener un servicio inferior en el que dices, pues yo, por ejemplo, por 300 palabras y por 2 imágenes te cobraría pues X dinero y, por ejemplo, a las personas que ya se han interesado en ese servicio, incluso te lo han podido comprar, luego les podría lanzar una campaña y un servicio añadido. Es decir, vale, pues ahora ya no solo es la campaña de contratarme las 300 palabras del artículo, sino que son artículos de 800 palabras, donde se incluye un reportaje fotográfico. Además, es un artículo que se trabaja orientado al posicionamiento con palabras clave. Entonces, inicialmente tenemos un servicio muy básico, que es más fácil que nos compre mucha gente, porque el precio es más económico,
Y una vez que ya estamos empezando a atraer los clientes y están fidelizados, podemos ofrecerles un servicio superior dentro del mismo producto. En cuanto a cross-selling, ¿qué sería? Decir, vale, partiríamos, por ejemplo, esto se denomina también venta cruzada, retomamos el ejemplo anterior donde pues, hay un periodista que está haciendo una campaña publicitaria donde iba a vender un servicio de un contenido de 300 palabras y una fotografía. Y dices, vale, pues aquí me han comprado distintas personas, han tenido interés y luego lo que quiero es lanzarle una campaña relacionada con otros productos. En este caso, por ejemplo, dices, vale, pues otros de los servicios que yo ofrezco es gestión de redes sociales, la parte de social media, diseño, contenido creativo. Entonces, es un servicio diferente a este anterior, pero que también está relacionado con mi empresa y esa gente puede estar interesado en esto otro. Entonces, en lugar de enviar una campaña a toda mi base de datos, la enviaría de forma segmentada solo a aquellos que o han mostrado interés o incluso han contratado estos servicios. En cuanto a temas estos de personalización, ¿tenéis alguna duda? Cuando nos pongamos a hacerlo nos surgirán seguro, vale. Pero así en genérico es más complicado. Sí. Vale, de todas maneras vamos a ir al editor de MailChimp y entonces cuando vamos aquí también a textos, ¿vale? Siempre todos los bloques que contengan texto ya veis que nos sale el mismo editor. Entonces, aquí es donde, ¿os acordáis que os decía lo de los de Merge Tag? Las etiquetas, ¿vale? Entonces, aquí es donde nosotros personalizaríamos el contenido, como lo que os estaba diciendo, con la dirección de email, con el primer nombre. Entonces, imaginaros que aquí yo quiero poner hola y pongo el nombre de la persona. Entonces, le asignaría esta etiqueta, la de first name, pondría como. Entonces, como yo en mi base de datos, en todos, tendría metido el nombre de la persona, o sea, eso sí que tenéis que tenerlo claro, que tiene que estar el correo electrónico y al menos el nombre, porque si le llega a alguna persona, pues le puede llegar vacío. Normalmente va a llegar solo Lola, pero hacer alguna prueba por si tuvierais algún fallo con estos. Pero yo os aconsejo que sobre todo, a ver, el nombre es lo más común, que todo el mundo rellene el correo electrónico y el nombre, sobre todo cuando queremos hacer las personalizaciones. Entonces, esta es la más habitual que podemos trabajar, pero aquí ya veis que nos darían todas. Si queremos incluso poner también el apellido, la fecha de cumpleaños, el nombre de la lista en la que nosotros tengamos metidos. Incluso también aquí tenemos los enlaces que os decía que estaban en el pie para que se puedan desinscribir de nuestra lista si no están interesados, pues ya veis que simplemente clicando va saliendo, ¿vale? Nosotros no tenemos que, simplemente la selecciono, la que a nosotros nos interese, incluso botones de compartir, ¿vale? También podríamos perfiles sociales, ¿vale? El feed para RS. Entonces, simplemente clicaría y pondría aquí, si es un feed sí que tendría que sustituir la URL por el feed real que yo tenga, ¿vale? Porque este es de ejemplo, como indica. La mayoría en los emails normalmente se suele personalizar con nombre, apellido y muchos de los otros que os he dicho se suelen poner más en lo que es el pie del email. Que todos estos que aparecen aquí son lo mismo, son estas etiquetas para que aparezca pues la descripción, para que el usuario se pueda dar de baja, los datos de mi empresa. Con lo cual la personalización por etiquetas la haríamos de esta manera.
Oye, Aroa, una pregunta. ¿Tenemos alguna opción de verlo cómo lo vería el cliente? Aunque sea con unos Sí, códigos, o sea, con todo ya personalizado, aunque fuera solo de uno. sí, mira, vale, que no, sí, que no, es verdad que lo hemos cerrado, pero no nos ha enseñado el proceso de cómo lo visualizaríamos. Aquí, aparte de lo que os he dicho de guardar template, tenemos opciones de previsualizar, ¿vale? Entonces, en estas opciones de la previsualización nos da distintas alternativas. Unas son relacionadas simplemente con la previsualización, incluso desde aquí también sería desde donde nosotros hacemos el envío de los test, ¿vale? Para nuestro email. Entonces, si queremos hacer pruebas, enviar, pues aquí meteríamos nuestro correo electrónico y nos llegaría a nosotros una prueba para comprobar cómo se visualiza. En cuanto a la visualización de cómo lo vería el usuario, entraríamos a vista previa. ¿Vale? Y dentro de vista previa nos deja desde si el usuario lo ve desde escritorio, desde InMóvil o si es una configuración específica, ¿vale? También te deja desde el inbox. Pero en principio las dos que tenemos más habituales, que es escritorio y desde móvil. Más cosas también que nos deja hacer, esto también es interesante. Esto es, si por ejemplo estamos trabajando con el tema de aplicaciones para móvil, ¿vale? Pues aquí también nos dejaría enviarlo si tenemos instalado, porque para móviles existe una aplicación de MailChimp, entonces la tendríamos que configurar y lo podríamos enviar desde aquí. Y también un recurso muy, muy útil sería el verificador de enlaces. Entonces, ya sabéis que a veces cuando nos llegan todos los, cuando nos enviamos el correo de prueba, a veces tenemos que ir probando uno por uno, ¿no? Pues aquí sin tenernos que enviar el correo de prueba, ya antes podemos ver, por ejemplo, en este caso solo hemos puesto uno, ¿vale? Que sería este. Entonces, aquí veríamos si era el enlace correcto, que nosotros incluso si clicáramos nos llevaría a la página. ¿Vale? Entonces, claro, yo hay con clientes que sí que tenemos, porque a lo mejor se dedican, incluso aquí aparece una vista previa de la página de destino. Tenemos clientes que son relacionados con temas informativos y tenemos muchos enlaces. Entonces, claro, ahí sí que es cierto que esta herramienta nos es muy útil porque simplemente en un vistazo rápido podemos comprobar si exactamente están todos los links correctamente o hay algún fallo en alguno. Vale. Entonces, ya en principio os pondré ya el último consejo y así tenéis dudas sobre cualquier cuestión, me preguntáis. Vale, el último, y que para mí es también imprescindible de hacer, es realizar las pruebas, que como os está diciendo, enviaros vuestros emails de pruebas. Luego existe una funcionalidad muy útil, pero esta sí que es en versiones de pago de MailChimp, que son pruebas de Tesabes. ¿Qué son las pruebas de Tesabes? Es que lo que te hace la herramienta, dividirte, pues por ejemplo, si tienes un único segmento, te lo divide en dos partes. Entonces te envía, por ejemplo, pues al 50% envía una versión del mail y al otro 50% envía otra. Los temas que normalmente podemos diferenciar son normalmente pequeñas variaciones. Suele ser el asunto, también podemos cambiar, por ejemplo, el nombre desde donde se envía, algo del contenido o incluso la hora a la que se programa el envío. Entonces, aquí normalmente sí que para realmente ver la fiabilidad de las cosas os recomiendo hacer pruebas pequeñas, ¿vale? Pero sí que os digo que es verdad que las pruebas Tesabes son muy útiles y muy sencillas de utilizar, pero sí que ya requieren de una versión de pago. Creo que además incluso que es la segunda, que ni siquiera la estándar, que es a partir de la esencia en la que lo tiene, ¿de acuerdo? Y luego también importante
que podéis en MailChimp configurar Google Analytics para también no perderos ningún dato, porque ahora veremos que también tenemos un apartado de informes, pero también lo podemos integrar con MailChimp. Entonces, aquí en campañas tendremos el apartado de todas las estadísticas. Entonces aquí nos saldrían, pues, por ejemplo, las últimas campañas que hemos ido enviando, el porcentaje de... no es muy fiable por lo que os digo, porque este simplemente es de prueba, entonces, claro, obviamente si solo lo ha abierto uno va a ser el 100%. Pero ya os digo, en los que trabajamos con clientes, habitualmente nosotros estamos trabajando en unos ratios de un 20% de aperturas. Entonces, uno de los indicadores más interesantes que nos van a decir va a ser el de los clics y el de las aperturas de las newsletters. Vale, entonces, aquí ya veis que en cuanto a estadísticas, pues la verdad es que es bastante completo. Nos aparece desde datos demográficos, el perfil si hay más porcentaje de hombres, de mujeres, el porcentaje también de la edad, ¿vale? En cuanto a aquí los que lo han abierto, los que han hecho clics, si ha habido rebotados, los que se han dado de baja. Luego también bastante importante donde se ha hecho clic, ¿vale? Esto sí que es yo creo que los indicadores que más nos suelen dar un valor es los de apertura y en los lugares, porque claro, ahí nosotros sí que sabemos el contenido que realmente más se consulta. Con lo cual, esto es uno de los indicadores más relevantes que nosotros podemos tener. Incluso aquí nos va a salir un listado de los suscriptores que han abierto los correos electrónicos. Aquí lo que os digo, como es un email de prueba, obviamente pues solo está mi correo electrónico. Pero en el caso de vuestro, cuando veis una campaña, aquí en el apartado de suscriptores os aparecerá toda la lista. Entonces así tú puedes saber exactamente qué personas son las que han consultado la información. ¿De acuerdo? Y luego sí que este sería el cuadro general, pero luego también tenemos actividad, tenemos link, sí tenemos e-commerce, ¿vale? Y si lo tenemos también vinculado con Google Analytics. Para la integración de Google Analytics os tendréis que ir a audiencia y en el panel de audiencia, ¿vale? Dentro del administrador de aquí de contactos, en configuraciones, tenemos aquí, ¿veis? Que pone Google Analytics en las páginas de archivo y de audiencia. Si clicamos aquí, lo que nos va a pedir es la ID de nuestro Google Analytics. Entonces tendríamos que ir a nuestro Google Analytics, en la parte superior saldría ese código, nuestro identificativo, la copiaríamos, le daríamos a guardar y haría la integración, ¿vale? Es algo sencillo. Bien, entonces hasta aquí los 10 consejos, ¿vale? Para que podáis monetizar al máximo vuestras newsletters. Entonces aprovechamos este ratito, si tenéis alguna duda, alguna cuestión que plantear, me lo decís. Sí, Natalia, que levanta la mano, muy bien. Si te puedo hacer un poco esa pregunta que había puesto Sí, a ver, en el comentario. Sí. Era un poco MailChimp, aparte de todo lo que es el envío más de email marketing, Sí. las newsletters, etcétera, ¿se podría utilizar también como gestor de correo habitual tuyo? Es decir, derivarte allí, redirigir desde otras cuentas de correo que tienes y que te entren también todo tipo de mails que te lleguen, recibirlos, contestar desde allí o mejor Sí. No, trabajar desde dos sitios.
hasta ahora, por lo menos, con las funcionalidades, mira que han aumentado la parte de marketing automation, eso no lo tiene. Solo tienen herramientas como HubSpot, si quieres echarle una ojeada, porque sí que tiene una versión gratuita, lo que dices tú, de hacer seguimiento de las personas que te han abierto el correo, los que no, pero tu correo ordinario, no las campañas de... Entonces, yo sí, el que más te recomendaría es que le eches una ojeada, si quieres alguna funcionalidad de esta, al de HubSpot, porque la versión de integración con tus correos electrónicos, si es Gmail, es gratuita, y si es Outlook, creo que eran 5 euros. Pero merece la pena, la verdad es que alguna vez sí que ya hemos hecho incluso algún curso, y si no lo plantearemos, algún taller nuevamente de presencial. Hace un par de años hicimos de esta herramienta y las integraciones son muy sencillitas de hacer y la verdad es que tiene mucho valor. Pero MailChimp al uso no tiene esa funcionalidad, no. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí tengo una que imagino que es muy rápida. Las estadísticas que has enseñado, estas últimas, eran propias de MailChimp, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que no hace falta, cuando integras Analytics ya apareces más datos, pero solo con MailChimp ya tienes todo esto. Sí, tiene muchísimos. O sea, la información que vas a tener, porque vas a tener eso de todas las aperturas. Y luego el otro día sí que vimos, ya os acordáis que por la ficha de cada usuario entrabas a cada persona y veías todo su comportamiento con si había entrado a los correos, dónde había clicado, si había interactuado con alguna publicación que se hubiera puesto a través de MailChimp, si había generado una landing page. O sea, tenías todo el histórico de esa persona y eso sí que no te lo da desde Google Analytics. No, claro. Oye, y me surge una sugerencia. Entonces, ¿recomiendas publicar desde MailChimp, quiere decir, en redes sociales o...? Recomiendo solo para campañas. Ah, vale. Sí. Recomiendo realmente el sentido que esto tiene la orientación es cuando tú planteas una campaña donde vas a hacer una newsletter, pero si es una publicación al uso de las interacciones, es que de momento es muy manual. ¿Vale? Entonces, se lleva bastante tiempo el hacerlo. Y creo que el tema de la programación, incluso la versión gratuita, no está. Entonces, para por lo menos en la versión inicial, en la versión gratis, por la que podemos empezar, lleva bastante tiempo el irlo poniendo, la configuración. Entonces, merece más la pena para campañas, pero para el uso diario de las redes sociales, que todo lo están perfeccionando, que si lo van perfeccionando y se ve que están integrando todo. Yo me imagino que llegará un momento porque sí que es cierto que un poco lo que me preguntaba también Natalia al uso de otras herramientas que ya conoce, donde sí que el marketing automation está más avanzado, yo en MailChimp lo calificaría un poco como el hermano pequeño, que sí que, claro, para un autónomo o una pyme ya tiene una barbaridad de funcionalidades, pero claro, si ves herramientas como HubSpot, como Salesforce, dices, madre mía, ¿cuánto queda, no? Pero sí que es cierto que yo en los últimos años he visto que MailChimp está creciendo muchísimo en esa orientación y seguirá creciendo porque continuamente nos están lanzando nuevos servicios. Sí. Vale, gracias. Vale, sí, veo la pregunta de Ana Belén que me decía, me segunda una pregunta, ¿con qué frecuencias recomiendas lanzar una newsletter, semanal o mensual? Sí, esto depende de la empresa. Yo recomiendo empezar, si no habéis hecho de forma frecuente envíos, que sea mensual. Con los clientes, cuando yo les he implementado estrategias de email marketing desde cero, hemos partido de forma mensual. Cuando veíamos que los usuarios tenían una buena interacción, teníamos más contenido, vimos que crecía aquello, ahora normalmente casi lo enviamos pues cada semana. Pero tardamos igual un par de años en dar el paso. Además lo fuimos haciendo mensual, al año siguiente quincenal, al otro semanal. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, es un compromiso muy grande. Y si tú te comprometes a un envío mensual, o sobre todo semanal, y luego los dejas colgados a tus seguidores,
pues va a quedar mal, va a ser una imagen negativa, con lo cual es mejor empezar poco a poco, ver que tú tienes capacidad para ello, que te es útil para tu empresa y luego poco a poco ir aumentando contenidos e ir aumentando reduciendo la frecuencia de los envíos.